Bueno, pues en primer lugar darles una muy cordial, afectuosa, cariñosa y muy solidaria bienvenida a esta su casa. Nada humano nos es ajeno, y esa es una frase que quiere recoger lo que significa o debe significar una universidad. Un lugar donde pueda realmente encontrarse lo que se está viviendo en el país, pueda reflexionarse, pueda pensarse de manera distinta a la que piensan los empresarios, a la que piensan los gobiernos. Un espacio de autonomía donde el gobierno no puede decir qué es lo que tenemos que decir o pensar o estudiar o investigar o difundir, sino que aquí es una comunidad que decide a través de sus órganos de gobierno qué pensar, qué estudiar, qué investigar, qué difundir, a quiénes admitir, cómo gastar el dinero, qué reglamentos deben existir, qué cosas deben quitarse, qué cosas deben ponerse. Me da especialmente gusto recibir su visita a esta casa de estudios, porque México está viviendo una segunda gran etapa. Tenemos un cambio de época, vivimos un cambio de época muy importante. Hubo una vez un Estado, el Estado mexicano, que aprovechaba las causas populares para fortalecerse. Aprovechaba el movimiento de la Revolución Mexicana para retomar la demanda por la tierra y crear entonces una reforma agraria oficial como una dependencia gubernamental, y con eso apropiarse de los movimientos como el de la lucha por la tierra. El movimiento obrero también se apropia de él, hace una ley federal del trabajo en donde establece claramente los marcos de los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo los ata, los amarra al Estado, los hace dóciles, los hace grupos que están al servicio del fortalecimiento del Estado. Los estudiantes también, en los años 70, la demanda de lugares en la educación superior, el Estado respondió creando multitud, decenas de universidades. De 1970 a 1980 creció en un 200% la matrícula en las universidades, pero fue una manera como el Estado pudo controlar entonces los movimientos estudiantiles, porque le pedían al gobierno y el gobierno les daba, y entonces a la hora de dar también ponía condiciones, y esa era una manera como se estableció en México durante muchas décadas un Estado corporativo basado en un apoyo popular cooptado, un apoyo popular secuestrado por todas estas organizaciones como la CTM, por ejemplo. Entonces, el 1 de enero de 1994 se rompe esa idea de país, ese Estado, y se rompe porque ese día, el 1 de enero de 1994, las comunidades zapatistas de Chiapas irrumpen, salen a la luz pública armados, toman San Cristóbal de las Casas y muchos otros pueblos, y anuncian con eso la llegada de un nuevo México, un país distinto, en donde el neoliberalismo, la vinculación con los empresarios, las condicionantes que les ponen los organismos internacionales y Estados Unidos para empezar, hacen que este Estado ya no tenga la capacidad de retomar las demandas populares y darles una respuesta para fortalecerse. Es un Estado cuya respuesta es cada vez más simplemente la represión. Ya no es rígido, es un Estado obsoleto, es un Estado que ya no tiene esa capacidad de dialogar con las fuerzas populares, y eso lo hace un Estado muy peligroso, en primer lugar, pero también muy débil. Peligroso porque se sabe débil, se sabe acorralado, se sabe que no tiene el apoyo popular, y eso lo hace mucho más represivo. Entonces, estamos viviendo, y Atenco en el 2006 mostró claramente la capacidad de un pueblo de organizarse para defender la tierra, de organizarse además de manera autónoma, sin el Estado, sin subordinarse a una dependencia oficial, sino claramente en contra de los planes oficiales, y fue en muchos aspectos victorioso.
El aeropuerto que se quería construir, que era el tema fundamental, sigue siendo un plan. Y ahora estamos simplemente un plan. Ahora estamos en una etapa también distinta. Hay una nueva propuesta de aeropuerto y hay también esta carga muy fuerte de represión, de persecución, que pues pone maestros en la cárcel, que los despide, que los hace someterse a evaluaciones que son para correrlos del trabajo, que finalmente demuestran una vez más que en el campo de la educación, en el terreno de lo que tiene que ver con los pueblos y comunidades, el Estado cada vez es más agresivo. En ese sentido, una comunidad autónoma como Atenco y una comunidad autónoma como es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tienen en común esta característica, que han decidido que en lugar de depender del Estado o de empresarios o de organismos civiles, es necesario organizarse, es necesario autogestionarse, es necesario tomar su propio destino en sus manos. Y claro, no de manera solitaria, sino uniéndose a otras muchas comunidades autónomas. Y entonces eso es algo que no habíamos visto en México. El hecho de que comunidades universitarias, comunidades campesinas, comunidades estudiantiles, comunidades del magisterio puedan empezar a reconocerse como comunidades que están en una misma lucha. Y eso es importantísimo. Y por eso es que su visita aquí es muy bienvenida, porque el hecho mismo, solo el hecho de que estén aquí presentes, es un mensaje muy fuerte para los estudiantes y los jóvenes de esta universidad. El mensaje es el siguiente: no hay un grupo comunitario, no hay una lucha social, no hay un grupo de mujeres y hombres que estén defendiendo a su tierra que no sea ajeno. Todos ellos son parte nuestra. Decía un escritor una frase muy bonita que quiero citar. Decía, hablando de el movimiento zapatista de allá, de 1911, decía, al hacer un libro, decía: esta es la historia de un grupo de campesinos que no quería cambiar. Era la época donde los grandes empresarios ingleses, norteamericanos, estaban apoderándose del campo mexicano. Entonces esta es la historia de un grupo de campesinos que no quería cambiar. Y para no cambiar, hicieron una revolución. Y entonces lo que va a pasar, a lo que le apostamos, es que en México va a haber un cambio sustancial. Está el peligro siempre de que ese cambio sustancial lo impida la represión, la persecución, el miedo. Ahí está el peligro. Pero la única respuesta que podemos dar es la de la unidad. Y entonces, precisamente porque no queremos cambiar, es que queremos transformarlo todo. Bienvenidos a esta casa, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias.